El tranquilo vecindario de Elmwood Heights solía ser un lugar idílico, con casas bien cuidadas y hermosos jardines que adornaban las calles. Sin embargo, había algo siniestro acechando en la oscuridad de la noche, un secreto macabro que esperaba ser descubierto por el infortunado protagonista de esta historia. Jake Mason, un hombre de mediana edad, llevaba una vida apacible en su hermosa casa en Elmwood Heights. Amante de la jardinería, había dedicado años a cultivar y mantener su jardín con esmero. Pero en las últimas semanas, algo extraño comenzó a ocurrir. Una noche, mientras observaba desde la ventana de su habitación, vio cómo las flores cobraban vida. Las pequeñas plantas se retorcían y se movían con una energía innatural. Los arbustos agitaban sus ramas como si fueran extremidades y los árboles se inclinaban hacia adelante como si tuvieran vida propia. Jake no podía creer lo que veían sus ojos. A medida que la noche avanzaba, los elementos de su jardín se volvieron cada vez más destructivos. Comenzaron a arrancar las plantas de raíz, a romper macetas y a dañar las estatuas decorativas. Incluso su amado automóvil, que estaba estacionado en el garage, sufrió daños inexplicables. Aterrorizado por lo que estaba presenciando, Jake decidió investigar más a fondo. Durante el día examinó su jardín en busca de alguna explicación lógica, pero todo parecía normal. No encontró rastros de actividad anormal o daños visibles. Parecía como si su jardín cobrara vida solo cuando caía la noche. La medianoche llegó y, como un reloj, el jardín cobró vida nuevamente. Los gnomos, pequeños gnomos de jardín que parecían inocentes durante el día, se transformaron en criaturas malignas y retorcidas. Sus caras deformadas y sus ojos rojos brillaban con una malicia inhumana. Jake los observó atónito, mientras los gnomos se movían de manera coordinada, trabajando juntos para causar estragos. Rieron y cantaron en una siniestra melodía mientras derribaban macetas, rompían luces y destrozaban cualquier cosa que se encontraba a su paso. Decidió que debía detener a los gnomos antes de que causaran más daño. Sigilosamente, se acercó a uno de ellos con la intención de atraparlo y exponerlo ante el mundo como prueba de su existencia. Pero su plan salió mal. Los gnomos, más astutos de lo que Jake esperaba, detectaron su presencia y se lanzaron sobre él. Las diminutas criaturas se convirtieron en una multitud furiosa que lo atacó sin piedad. Mordieron, arañaron y golpearon a Jake mientras él luchaba por protegerse. El dolor era abrumador y la desesperación se apoderó de él. Sin embargo, logró soltarse y huyó hacia su casa. Cerró y aseguró todas las puertas y ventanas, temblando de miedo. Pero sabía que los gnomos no se rendirían fácilmente. Pasaron días en los que Jake se mantuvo encerrado en su casa, sin atreverse a salir. Finalmente, Jake decidió que debía actuar. Reunió todas las pruebas que pudo encontrar, incluyendo fotografías de los gnomos en acción, y las guardó en una carpeta. Llamó a su viejo amigo Andrew, el único en quien confiaba, y le pidió que lo visitara. Cuando Andrew llegó, Jake le contó la historia completa. Le habló de los gnomos del jardín, de cómo cobraban vida y causaban estragos durante la noche. Mostró las fotografías como evidencia irrefutable. Andrew, incrédulo pero preocupado por su amigo, escuchó atentamente y prometió ayudar en lo que pudiera. Sin embargo, antes de que pudiera tomar alguna medida, los gnomos atacaron nuevamente. Esta vez, entraron en la casa de Jake y se arrastraron por las rendijas de la puerta y ventanas, listos para terminar lo que habían empezado. Andrew y Jake lucharon con todas sus fuerzas, pero los gnomos eran implacables. El último recuerdo de Jake fue la visión de los pequeños seres, sus rostros deformados llenos de malicia, mientras lo rodeaban. Sintió sus mordeduras y golpes, y luego todo se volvió oscuro. Cuando Andrew recuperó el conocimiento, encontró el cuerpo sin vida de su amigo en el suelo. Miró a su alrededor, desesperado por encontrar alguna explicación, pero los gnomos habían desaparecido sin dejar rastro. Nadie descubriría la verdad detrás de la muerte de Jake. Solo él y los gnomos conocían la verdad. El vecindario de Elmwood Heights volvió a su aparente calma, mientras las personas seguían sin entender las causas detrás de los desastres que habían ocurrido. Los gnomos de jardín se ocultaron nuevamente, esperando su próxima oportunidad para sembrar el caos. Había pasado mucho tiempo desde que vi a mi viejo amigo Andrew. Nos conocimos en la infancia y compartimos innumerables aventuras juntos, pero la vida nos llevó por caminos separados y por circunstancias del destino volvimos a encontrarnos en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad.
La emoción de volver a verlo se mezclaba con una sensación inquietante que venía arrastrando durante años. Después de unas cuantas tazas de café, Andrew notó mi expresión sombría y me preguntó qué me pasaba. Tomé un profundo respiro y decidí abrirme con él. Sabía que tenía que contarle mi historia, aunque me costara encontrar las palabras adecuadas. Andy, he vivido una pesadilla. Comencé, mientras mis manos temblaban ligeramente. Todo comenzó cuando tuve que regresar a vivir con mi madre y mi hermana, después de un tiempo fuera de casa. Pensé que sería temporal, pero nunca imaginé lo que me esperaba. Andrew asintió y me instó a continuar. Parecía preocupado por mí, y su apoyo me dio un poco de aliento para seguir adelante. Mi madre y mi hermana siempre han sido mujeres misteriosas, continué. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar cosas extrañas a su alrededor. Hablaban en susurros incomprensibles, llevaban a cabo rituales en la oscuridad de la noche y su relación parecía ir más allá de lo que una madre y una hija deberían tener. A medida que profundizaba en los detalles de mis experiencias, los recuerdos dolorosos se agolpaban en mi mente. Las noches en las que escuchaba susurros provenientes de su habitación, los objetos que se movían sin explicación y las miradas frías que me lanzaban. Pero la verdad más aterradora fue descubrir el oscuro secreto que escondían. Un día, mientras buscaba algo en el ático, encontré un viejo libro cubierto de polvo. Al abrirlo, me encontré con un antiguo hechizo y símbolos que no entendía. Continué. Investigué más y descubrí que mi madre y mi hermana eran brujas oscuras, involucradas en tratos con el mismísimo demonio. El horror se reflejaba en los ojos de Andrew mientras escuchaba atentamente mi relato, pero sabía que necesitaba más que palabras para corroborar mi historia y transmitirle toda la oscuridad que había vivido. Saqué mi billetera y extraje un sobre lleno de fotografías. Estas imágenes son la evidencia de lo que te digo, le dije empujando el sobre hacia él. Fui testigo de rituales satánicos, sacrificios y manipulación que me llevaron al límite de mi cordura. Andrew tomó el sobre con cautela y comenzó a examinar las fotografías una a una. Su rostro se deformó por la incredulidad y el terror mientras veía las imágenes que capturaban los actos perversos en los que mi madre y mi hermana estaban involucradas. ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo!, exclamó Andrew, su voz temblorosa. ¿Cómo pudiste sobrevivir a todo esto? ¿Por qué no buscaste ayuda? Creí que estaba solo, respondí en un susurro, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. La paranoia se apoderó de mí. La sensación de ser perseguido por fuerzas malignas se volvió insoportable. Me convertí en una sombra de lo que solía ser, incapaz de confiar en nadie. Mientras hablaba, mi mente se inundaba con los recuerdos más oscuros y aterradores, las pesadillas que me perseguían cada noche, la sensación de ser observado incluso en los momentos más íntimos y la certeza de que el demonio y sus cómplices estaban siempre cerca. La razón por la que te he contado todo esto, Andrew, es porque ya no puedo soportar vivir en esta pesadilla, dije con voz temblorosa, sacando un frasco de pastillas de mi bolsillo. Esta es la única salida que veo. La incredulidad y el pánico se reflejaron en los ojos de Andrew cuando comprendió mis intenciones. Intentó detenerme, suplicándome que reconsiderara, pero ya estaba decidido. Con mano temblorosa me llevé las pastillas a la boca y las tragué, dejando que la oscuridad me envolviera. Mientras la habitación daba vueltas y mi conciencia se desvanecía, mi último acto fue entregarle las fotografías a Andrew, las pruebas irrefutables de mi historia y el legado de mi sufrimiento. La historia que he compartido contigo, querido amigo, es la crónica de mi descenso a la locura y la trágica realidad que me rodeaba. Espero que estas fotografías te muestren la verdad que nadie más creyó. Ahora, mientras el mundo se desvanece a mi alrededor, me despido, llevándome mis secretos y mis demonios a la tumba.